sociedad, conocimiento, educación. Momento de reflexión con el doctor Gilberto Herrera Ruiz. Con 35 y tal y como se lo adelantábamos antes del corte, ya está aquí con nosotros en el estudio el doctor Gilberto Herrera, justamente para generar reflexiones en torno al acontecer que nos rodea. Doctor, ¿cómo se encuentra? Buenos días, gracias por acompañarnos. Muy buenos días, como siempre, muy contento de estar aquí. Y bueno, me parece que hoy persiste o ha persistido a lo largo de esta semana el tema de la seguridad, reflexiones en torno a hechos lamentables ya por todos conocidos el pasado sábado, esta masacre que algunos han denominado, este atentado, esta ejecución, y en donde, pues bueno, genera justamente posicionamientos en torno al tema de la seguridad, doctor. Sí, bueno, habla de, vuelvo a decirlo, una crisis de gobierno. Ya hemos comentado anteriormente cómo se estaba guanajuatizando, pues de alguna manera, Querétaro, y con una total ausencia de propuesta del gobierno estatal, y ese es yo creo el gran problema. El problema de la ciudad de Querétaro es muy diferente a Sinaloa u otros estados que son productores, comercializadores y trasiego de droga. Aquí más bien es el mercado local el tema. Aunque el gobierno del estado quiere dar una idea de que son gente de fuera, podrá ser gente de fuera, pero vienen a hacer negocios aquí. O sea, aquí está el huachicol y el narcomenudeo. Y ese es el tema. O sea, hay un mercado aquí que esta gente está atacando y por lo tanto organizaciones delincuenciales pues se pelean por el control de ese mercado. Y eso es lo que el gobierno no está atacando. Hay un gran problema de drogas que se está dando desde las secundarias, ya ni siquiera en las preparatorias para adelante, y que tampoco respeta nivel socioeconómico. Se da desde la preparatoria más lejana como Purísima de Ariza en Arroyo Seco, hasta en las preparatorias de alto nivel y universidades, y pasando por nuestras preparatorias también de la universidad. El asunto nada más es qué droga usan, mientras en las particulares, sabes, en las grandes universidades privadas son drogas de más alto valor, pues en otros lugares se está usando el cristal y otras drogas que además son más dañinas en ese sentido. Entonces, ese tema se está siendo ignorado por UCEBEC, por COVAC y demás, y no hay un trabajo ahí. Y ahí está el mercado, porque está la gente que lo demanda, o los jóvenes que lo demandan, y ahí no se está haciendo nada. El narcomenudeo está protegido por las policías locales y pues esos mismos pues protegen a estas bandas delincuenciales, y entonces el problema siempre surgirá. De nada servirá que te cierren antros a la una, de nada va a servir, porque ahí no es donde está el negocio pues del narcotráfico, está más bien en las escuelas, en las calles, en otros lugares, y de nada va a remediar eso. Entonces tenemos una política más reactiva que preventiva, y pues con las consecuencias que estamos viendo, de tal manera que seguirá habiendo problemáticas de eso. Y además el problema del gobierno es que nada más le interesa la imagen. Entonces, mientras los periódicos no digan nada, mientras ellos logren controlar en redes, salió un reportaje muy interesante, ¿no?, de Tribuna del gasto con la ley de orden o la política de orden de Felifer, cuánto invirtieron en las redes para poder controlar eso y cuánto ahorita. Y se manejan al estilo igual en las redes como pandillas, Al que critica el tema le caen con todo, ¿sí?, a nivel de ese sentido, denostándolo, etcétera, atacando y demás. Entonces, creo yo que necesita el gobierno del Estado pues, elevar el nivel de la política, hacer política ya de verdad, ¿sí?, y empezar a conocer la problemática que está abajo y cómo va a atacar esta cuestión que está envenenando a nuestros jóvenes, O sea, ya hay grandes problemas. En lo que es Santa Rosa de Jarugi, todas las escuelas están siendo robadas, y no se diga, y no por un tema de lucro, sino por una necesidad pues, de jóvenes de robar para poder comprar las drogas, que se vuelven adictos en ese sistema. Hablando de redes, justamente, doctor, me parece que en redes es un foro, si no importante, sí referente en lo que se discute, en la discusión ciudadana, voy a ponerlo así. Y me parece que también en redes se ha señalado que, así como integrantes del partido Morena han criticado el fracaso o aparente fracaso de la estrategia de seguridad del gobierno del Estado,
también la reflexión o la crítica es ¿por qué no los propios morenistas reflexionan sobre lo que podría ser el fracaso de la política de seguridad a nivel nacional, tomando en cuenta que el inicio del sexenio de Claudia Sheinbaum pues, ha sido trágico en cuanto al número de homicidios, tomando en cuenta lo que sucede en Guerrero, estado gobernado por Morena, lo que sucede en Sinaloa, un estado gobernado por Morena, en donde los índices de violencia pues se han disparado en los últimos meses. No, o sea, sí se discute, y tú lo viste también con el senador Higinio, ¿sí? Y lo mismo nos pasa a nosotros en el Congreso. Hay un llamado de atención de que hay que parar esto y hay que trabajar en ello y empezar a lograr los acuerdos con los gobiernos estatales, que son, al fin de cuentas, los responsables internos de su seguridad. El tema es, te digo, la distracción de tratar de hacerlo todo reactivo. ¿Sí? O sea, piensan ellos que viene este problema de alguna masacre y con detener a los culpables se arregló el problema. Y lo vimos un día antes en Centro Sur, matan a 3, los detienen y ya es un gran éxito, y al día siguiente nos matan 10, otro tipo de gente y más. Entonces no se está trabajando en la parte preventiva. Y es un llamado en la prevención del delito, sí es una obligación de los gobiernos estatales y municipales el trabajar el tema. Podrás detener a todos y surgirán nuevos liderazgos que tomarán ese mercado que se está perdiendo, y lo estamos viendo en diferentes espacios y en diferentes estados. Y ese es el tema que se tiene que empezar a trabajar. Y sí, hay que reconocer que es un tema nacional, pero para Querétaro no debe ser un pretexto, ¿sí? O un ánimo de decir están peor en otro lugar, que ese es un poco la psicología del mexicano, ¿no? Sí estamos mal, pero hay peores. Hay que ver cómo poder trabajar y pues remediar, porque digo, es muy diferente el tema de seguridad en estados que te digo producen, comercializan y exportan pues el tema del narcotráfico, a el de Querétaro, que no ese es el caso. Aquí más bien es un consumo, es un narcomenudeo, ¿sí? Y el huachicol, y son los que se tiene que trabajar de una forma, el cómo ir quitando ese negocio. Mientras no detengamos el que se siga consumiendo ese tema, habrá un mercado y por lo tanto el interés de ponerlo. Y es una preocupación del gobierno federal, porque tú sabes que todo joven de preparatoria recibe una beca y ahora lo va a recibir todo joven de secundaria, ¿sí? El asunto es cuánto de ese recurso está acabando en temas, drogas y alcohol, y no realmente en sus estudios, y es un tema que tiene que trabajarse más de cerca. Doctor, se ha hablado mucho del tema de la coordinación entre todas las instancias. ¿Qué ha sucedido con la coordinación entre Querétaro y la Federación en el sentido de la seguridad? Pues bueno, lo que a mí me tocó hace 6 años fue que el gobernador de entonces decidió que el gobierno federal no participara, que era la persona encargada, yo en ese momento delegado, que él asumía el liderazgo de las mesas de seguridad y por lo tanto la seguridad, y simplemente el usar a la Guardia Nacional, el Ejército, como una herramienta de las decisiones que él tome. En Querétaro, la Guardia Nacional no puede tomar acciones por sí solo, ni el Ejército. La cabeza pues, de la seguridad es el gobernador del Estado, y es el que los puede llamar simplemente para el accionar y demás, ¿sí? Entonces ese es el tema a cómo está. Me da gusto ver que el Guarcuri ha entendido que pues, es mejor colaborar, y el acercamiento que tuvo en México con el secretario Harfuch, pues para empezar a poder coordinar de forma conjunta cómo el tema de Querétaro no se nos desborde más de lo que tenemos. Pero vuelvo a lo mismo, mientras tengamos un tema de consumo, así no haya violencia, pues, como pasaba antes, sí es un problema social que se te empieza a descomponer el tejido social, porque ya hay una problemática grave en muchos queretanos de edad joven, en la adicción de drogas que tenemos que atacar. Pues doctor, muchas gracias. Gracias a ustedes. Nos vemos la próxima semana. Gracias. Vamos a una pausa y regresamos con más de la información.